Amén. Dios no viola tu voluntad. Voy a orar, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te damos a ti, Señor, toda la gloria, te damos a ti toda la honra. Bendecimos tu nombre, adoramos tu nombre. Señor, gracias por este mensaje, Señor, que sabemos que viene con excelencia, sabemos que viene con exactitud y sabemos que viene con el poder para parar y detener todo poder de las tinieblas que quiera venir contra este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La primera escritura que vamos a ver, hermanos, se encuentra en Romanos 8:31 y vamos a ver lo que la escritura nos dice y lo que el apóstol Pablo nos está enseñando a cada uno de nosotros. Es el apóstol Pablo en la iglesia de Romanos y nos dice, ¿qué pues diremos a esto? El apóstol Pablo le hace una pregunta a la iglesia, ¿qué pues diremos a esto? Miren bien, marcan tu Biblia esa palabra. Los que saben gramática y han estudiado, saben la ubicación de estas palabras. Porque dice, si Dios, ¿cómo dice? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué el escritor no puso, si Dios es con nosotros? A veces nosotros usamos, si Dios está conmigo, pero no es lo que dice la escritura. La escritura claramente dice, si Dios es por, no con. Si Dios es por mí, quiere decir que el Señor va adelante de mí. El Señor está delante de mí. No solamente está conmigo, sino que va delante de mí. Diremos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si cada uno de nosotros meditamos en esta escritura, que dice que Dios está por nosotros, tengo que saber yo personalmente, si yo medito la escritura, tengo que saber que si Dios está por mí, su voluntad es que esté por mí siempre. La voluntad de Dios es que Él esté por mí siempre. Siempre. Por eso el tema hoy se llama, Dios no puede violar tu voluntad, ni la mía. Aquí viene donde yo decido hacer mi voluntad y saber que mi voluntad va en línea con la voluntad de Dios. Aquí es cuando yo decido, yo hago mi voluntad, pero yo tengo que saber que mi voluntad va en línea con la voluntad de Dios. Porque si yo no hago mi voluntad en línea con la voluntad de Dios, yo estoy haciendo mi propia voluntad y eso va a traer consecuencias no solo a mi vida, sino a mis generaciones venideras. Tenemos que pensar en todo, porque Dios sabe el presente, sabe el pasado, el presente y el futuro. Y nos advierte de muchas cosas. Él sabe que ya tus nietos no tienen que venir con maldición, sino que tienen que venir con maldición. ¿Ok? Yo puedo hacer mi voluntad creyendo que es lo mejor. Muy siempre, a mí me dan una asignatura en el trabajo, en lo que sea, me dan una asignatura. Y yo pienso que lo puedo hacer mejor que mi voz. Pastor me da la oportunidad de predicar, yo siento que lo puedo hacer mejor que él. Voy a hacer mejor la voluntad mía que la voluntad de él. Él me dijo que de este tema, pero yo voy a predicar esto. Él me dice, hay un formato, como todas las organizaciones tienen sus requerimientos, sus formatos. El pastor puede decirle, ¿sabes qué? Llegamos a las 10:30. Llegan a las 11:30. Hicieron su voluntad. Todo requiere hacer la voluntad de nuestro jefe, ¿sí o no? Amén. Tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre. Amén. Y Él no puede violar tu voluntad. ¿Ok? Ok. Les decía, yo puedo hacer mi voluntad creyendo que es mejor así. Dios me va a dejar hacerla. Pero al momento que yo decida, eso es bien importante, hermanos. Al momento que yo decida hacer mi voluntad, Él no va a ir por mí, como dice Romanos 8:31. Si Dios está por mí, si yo decido hacer mi voluntad, entonces Él ya no va a ir por mí. Voy a ir yo solo. Yo no sé pelear con gigantes. Dios sí. Envía ángeles y destruye toda adversidad en mi vida. Pero si yo decido hacer mi voluntad, Él no va a ir por mí. ¿Estamos claros? Sí, amén.
Amén. En Éxodo 3, verso 1, nos dice, Éxodo 3, verso 1, vamos a leer hasta el 10. El verso 1 dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Medián, llevó las ovejas a través del desierto, llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. ¡Qué maravilla! Obvio, cuando Moisés vio eso, se sorprendió. En el verso 3 dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Qué estaba viendo? Una gran visión. Y decía, ¿por qué causa la zarza no se quema? Cuando Dios te da una visión, no trates de asimilarla o no trates de comprenderla, porque es una gran visión y viene de un lugar sobrenatural al lugar natural. Lo de Dios es sobrenatural, pero domina lo natural. La zarza es algo natural, el fuego lo consume, pero el fuego de Dios no lo consumía. Amén. Es una gran visión. Es el poder de Dios. Porque Dios sabe exactamente y perfectamente lo que va a hacer. Amén. En el verso 5 dice, verso 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó. Moisés se estaba acercando a la zarza, y cuando Dios vio que Moisés se estaba acercando a la zarza, lo llamó. ¿De dónde salió la voz? De la zarza. Lo llamó en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. El verso 5 dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Verso 6. Meditemos bien el verso 6. En el verso 6 nos dice, y dijo, yo soy tu Dios. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Verso 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Verso 8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. Miren bien, sacarlos de aquella tierra, una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del emorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. Estaba dando una tierra. Aquí, si meditamos un poco, esas tierras Dios se las había dado por promesa ¿a quién? A Abraham. Pero ya las estaban ocupando otras personas. Aleluya. Verso 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Verso 10. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Cómo termina el verso 10? ¿Hijos de quién? De Israel. Hijos de Israel. En el verso 6, si lo regresamos al verso 6 de Éxodo 3, hijos de Israel. En el verso 6 de Éxodo 3, Dios se presenta como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero en el verso 10 dice a los hijos de Israel. Ahí ya no mencionó al pueblo de Dios como hijos de Jacob, sino que los menciona como hijos de ¿quién? De Israel. ¿Por qué los mencionó como hijos de Israel y no como hijos de Jacob? Porque Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel. Amén. Es bien importante que sepamos esto, porque recordemos que Él le cambió el nombre a Jacob por Israel. Porque ¿qué quiere decir Jacob? Imagínate que dice, ve y saca a los hijos de Jacob.
saca a los hijos del tramposo, saca a los hijos del burlador, saca a los hijos de aquel engañador. No, le cambió el nombre porque Jacob quiere decir engañador, Jacob quiere decir burlador, Jacob quiere decir mentiroso, tramposo. Pero Dios le cambió el nombre a Israel, luchó con Dios y los hombres y has vencido. ¿Qué quiere decir eso? Israel, tú eres un vencedor. Tú eres hijo de Israel, no eres hijo de Jacob. El diablo quiere hacerte saber que eres hijo de Jacob. Y te quiere llamar burlador, engañador, tramposo. Pero tú tienes que saber que eres hijo de Israel, que eres un vencedor. Eres un vencedor. Por eso Dios se presentó como al ve y dile a los hijos de Israel. Ve y dile a los vencedores. Vea y dile a los vencedores. Había una multitud muy grande de hijos de Israel, de vencedores. Amén. Tenemos que saber lo que Dios como nos llama, hijos de Israel. No te olvides, el diablo te quiere seguir llamando Jacob. Dios te llama Israel, un vencedor. Amen. El faraón no escuchó a Moisés. ¿Se acuerdan cuando Moisés se presentó con Aarón, con el faraón? El faraón pensó que regresaba porque habían criado juntos y pensó que regresaba y le dijo, hey, deja ir a mi pueblo. No lo dejó ir. ¿Qué señal me haces? Tiró la vara, se convirtió en serpiente. El pueblo de Israel fue libre al momento que Moisés regresó a Egipto. ¿Dónde empieza la libertad? En su mentalidad. Si no quieren seguir esclavos, tienen que cambiar su mentalidad. Sobre ese momento que Moisés tiró la vara, se convirtió en serpiente, fue una maravilla, un milagro de Dios. Moisés se va al pueblo y le dice lo que sucedió. ¿Al pueblo le dio gusto o se entristeció? Se entristeció. Porque la noticia fue que ahora tenían que hacer ladrillos, más cantidad de ladrillos, y ellos tenían que recogerse la paja para el ladrillo. Cuando Dios hace un milagro, el diablo te oprime para que no creas el milagro y reniegues de Dios. ¿Por qué? Porque estos hombres, Moisés vio ese milagro junto con Aarón, van al pueblo y el pueblo dice, pensamos que ya nos íbamos. No, el faraón no nos va a dejar ir. Y todo el pueblo, ya ves, Moisés, se renegaron, se enojaron. ¿Contra quién? Contra Moisés. Pero Moisés no estaba haciendo un trabajo, Moisés estaba haciendo algo que el creador del cielo y de la tierra lo había mandado a hacer. Así también tú tienes que estar haciendo el trabajo que el Señor te mandó, no el trabajo del hombre. Amén. Entonces, ¿qué sucedió después? Después vinieron 10 plagas. Y vieron la maravilla de Dios, vieron los milagros de Dios. Los oprimieron. Fíjate, si tú no pones atención, el mundo te oprime con mucho trabajo, con mucho cansancio, el mundo te oprime. Pero cuando le dijeron van a hacer los ladrillos y van a recoger su paja, ¿qué necesitaban para hacer paja? Agua. ¿Qué hizo Dios? Convirtió la sangre en agua para que ya no hicieran ladrillo. Fueron libres del trabajo forzado del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que tú y yo somos libres del trabajo forzado que el mundo nos quiere someter. Entonces pasaron todas esas plagas porque Dios tenía que mostrar su mano poderosa, su poder. Y tú y yo tenemos que saber. Amén. El diablo, tienes que saber, hermano, el diablo no va a soltar lo que tú crees o lo que tú pidas a la primera. No lo hizo con Moisés. Faraón no dejó ir al pueblo. La mano poderosa de Dios tenía que hacer milagros y señales. A lo mejor tú crees por tu sanidad y no ha pasado, porque tú tienes que aumentar tu fe para que la mano poderosa de Dios se mueva y quite todo lo que maldad que hay en tu cuerpo. Pero tienes que elevar tu fe. Así estos hombres en Egipto tenían que elevar y tenían que adorar a Dios, porque estaban viendo los milagros y las maravillas que Dios estaba haciendo. Amén. Cuando el faraón no dejó ir al pueblo, Moisés fue y le dijo al pueblo y el pueblo renegó. La siguiente cosa que Moisés hizo, ¿qué fue? Algo que nosotros no hacemos.
y tenemos que hacer? Preguntarle a Dios. A veces no sucede lo que estás queriendo y te desanimas. En vez de ir, preguntarle a Dios. Moisés no se desanimó. Moisés Dios le dijo, Dios, mira, el faraón no nos dejó ir. Moisés, ve al río Jordán, y ve al río Nilo y toca las aguas. Y lo hizo. Otra vez. Ve con el faraón, no los dejó ir. Ahora, ¿qué hago, Dios? Ahora ve y haz esto. No lo dejó ir, ahora, ¿qué hago? Nosotros le debemos de preguntar a Dios en todo tiempo. Amén. Amén. Así como Moisés lo hizo. Así como Moisés lo hizo. Que el diablo no va a saltar lo que tú pidas a la primera vez. Tienes que consultar a Dios y Él te va a dar las siguientes instrucciones. Pasaron las plagas. Los hijos de Israel veían todos los milagros. Ahí es donde los hijos de Israel tenían que comenzar a adorar a Dios. Desde el primer milagro que Moisés les platicó, el pueblo de Israel tenía que comenzar a adorar a Dios. Cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, el primer milagro que sucedió en tu vida fue liberación, sanidad, vida eterna. Amén. Desde ese momento tienes que adorar a Dios. No esperes venir a la iglesia a adorar a Dios. Todos los días tienes que adorar. ¿Por qué? Porque Él te dio salvación, te dio liberación, te dio sanidad, te dio vida eterna y no pagaste nada. Amén. Es por gracia. Señor, amén. Por eso es que somos llamados para adorar a Dios en todo momento. ¿Por qué? Porque no esperes, yo mejor voy a esperar. No, ellos esperaron, siempre renegaban, veían los milagros de Dios y renegaban. Abrir el mar rojo, hasta que abrió el mar rojo lo adoramos de aquel lado del mar rojo. Les abrió el mar rojo y siguieron renegando de Dios. Pero tú y yo no esperemos que abra el mar rojo, empieza a adorar el momento que naciste de nuevo. Y que tu vida sea una vida de adoración, de alabanza, no de quejas, no de frustraciones, no de desánimos, nada, sino de adoración. Amén. Tenemos que adorar a Dios siempre, no hasta que abra el mar rojo. Recordemos que las tierras que Dios le dijo a Moisés que poseerían, ya vimos en Éxodo 3:8, le dijo todas las tierras. Imagínate los países que Dios le estaba dando, ya se los había dado a Abraham. Y Dios le recordó a Moisés, mira Moisés, vas a ir y todas estas tierras donde están los jebuseos, los ameos, los heteos y todos ellos son tuyas, las van a poseer porque yo se las prometí a Abraham. Y las tenemos que recuperar. Ya estaban ocupadas por alguien más. Alguien se había posesionado de esas tierras que no eran de ellas. ¿De quién eran? De Abraham. Dios se las había prometido a Abraham. Jacob y toda su descendencia se habían ido a Egipto dejando las tierras, ¿se acuerdan? Sí. Se fueron todos y dejaron las tierras. Y alguien más ocupó esas tierras por 400 años. Pero, acordémonos, Dios había pactado con Abraham para dárselas a él y toda su descendencia. Y las tenían que poseer de nuevo. ¿Cómo fue que perdieron esas tierras? Aquí hay algo interesante. ¿Cómo es que Dios les dio todas esas tierras a Abraham y las perdieron? Ahora los ocupaban gente extranjera, gente que no se las había prometido. ¿Cómo sucedió eso? Porque a Dios le había prometido a Abraham y a su descendencia que las tenían. Y ahora era el tiempo que Dios estaba enviando a Moisés para sacar a aquel pueblo de la esclavitud y entregarle de nuevo esas tierras. ¿Qué te quiero decir con eso? Tú y yo tenemos que poseer ahora todo lo que el diablo ha robado de tus antepasados hasta hoy. Hoy lo tienes que tener de regreso en el nombre de Jesús. Por eso es importante conocer la voluntad de Dios y hacerla. Amén. Vivieron en Egipto y dejaron las tierras por 400 años. Pasaron los años, murió José y sus hermanos, y el pueblo de Dios quedó ahí en Egipto. Aquí viene una pregunta para todos nosotros. Todo esto, la esclavitud por 400 años, estaba en el plan de Dios, que la familia
¿Estaba en el plan de Dios o fue culpa de José por haberse traído a su familia a Egipto y dejar las tierras que Dios le había prometido y dado a Abraham? Esa es una pregunta que nos hacemos. A ver, si tú lo haces en lo natural, ¿tú planeas que tu hijo viva en esclavitud? No, ¿verdad? Dios tampoco planeó que la descendencia de Abraham fuera esclavo. Dios planeó que José trajera a toda su gente, dejara sus tierras y se las trajera en Egipto. Tampoco. Pero ¿por qué sucedió todo eso? ¿Cuál fue el objetivo y el propósito de Dios? Si recordamos, tenemos que ir de regreso a Génesis. Amén. Vamos a Génesis 15, 13 para entender todo esto. La esclavitud de José, la esclavitud del pueblo de Israel. Una sola desobediencia puede tenerte y tenerme a mí y a mi descendencia en esclavitud. Una sola desobediencia. Una sola desobediencia. Mira lo que dice. Si tú lees los primeros versos del 1, Dios le habló a Abraham y empezó a decirle muchas bendiciones. Y le dijo, ¿qué puedo hacer? Y le dijo, tráeme un sacrificio, tráeme palominos, tráeme aves, pártelas por la mitad y yo te voy a bendecir. Y fue tanta la emoción, por eso no tenemos que dejar que nuestras emociones nos ganen. Dios me llamó, ¿qué voy a hacer, pastor? Mañana abro la iglesia. Te moviste en emoción porque empezaste a... Entonces, que Abraham se movió en emoción por un tiempo porque Dios le habló y lo bendijo, tanto lo bendijo. Pero mira lo que le dijo en el verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto, que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclavo allí y será oprimida. ¿Cuántos años? ¿Qué le estaba diciendo Dios a Abraham? Era Abraham, todavía no era Abraham, no había todavía pactado con él. ¿Qué le estaba diciendo? Le estaba profetizando algo. La mañana les decía que yo conocí al Señor en el 98 y por ahí en el 2000 yo andaba ahí con hermanos haciendo servicios en hogares, visitándolos y todo. Entonces vino una hermana que decía que era profeta y se emocionaba, profetizaba a todo el mundo. Y uno está nuevo, tú te crees todo cuando estás nuevo, recibes todo, quieres oír profecías porque las profecías te ayudan. Y esta hermana vino donde mí y me ungió con aceite y me dijo, el Espíritu de Dios me dice que te unge como profeta. Yo me sentía profeta y que andaba profetizando por todos lados. A todo el mundo le quería profetizar. Pero ¿sabes cuándo dejé eso? Cuando vi la actitud de esta hermana. Falta de integridad, falta de obediencia, falta de sometimiento. ¿Qué estaba haciendo? Lo que ella traía, falta de autoridad, falta de desobediencia y falta de integridad, me lo transmitió cuando puso manos en mí y dijo que yo era profeta. Tengan cuidado. Todo el mundo anda buscando profetas. Si yo les digo, voy a traer un profeta, les aseguro que esto se llena. Sí. Por si yo nunca traigo a nadie. Porque el Espíritu Santo es el mejor profeta y vive dentro de ti. Amén. Él no te engaña, Él no te dice mentiras. Amén. Y después Dios me fue alineando y se me quitó eso de andar profetizando por todos lados. Y me metí a estudiar sobre las profecías, profetas del Nuevo Testamento, del Viejo Testamento, y que quieren profetizar como en el Antiguo Testamento, se olvidan del Nuevo Testamento, y por eso hay tantos cristianos dañados. Amén. Aquí Dios le profetizó a Abraham. Y Abraham se le olvidó. Moisés le preguntó a Dios, ¿verdad? Abraham no le preguntó a Dios. Cuando tú te profeticen, pregúntale a Dios. No te vaya a suceder lo que le sucedió a Abraham. Cuando Dios le profetizó a Abraham y le dijo, ten en cuenta que tu descendencia va a ser esclava. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Abraham? Preguntarle, Señor, dime, ¿cómo puedo evitar eso? Habla mi vida, ¿cómo puedo evitar eso? Dios le hubiera dicho, mira Abraham, en unos años, en un tiempo, va a aparecer una egipcia esclava y va a ser la sierva
de tu esposa Sara. Ten cuidado porque ella va a venir y te va a ofrecer, tú Abraham tienes 90 años, te va a ofrecer una joven de 30 años para que te llegues a ella y tengas descendencia. No lo vayas a hacer. Abraham no le preguntó. Porque Dios no viola la voluntad de cada uno de nosotros. Cuando Abraham, Agar y Sarai, vinieron y le dijeron, mira, esta es Agar, mi sierva. Yo no te puedo dar hijos. Allégate a ella y ten hijos. Abraham se hizo de rogar. No. Abraham 90 años. Agar probablemente 30. ¿Se hizo de rogar? ¿No? ¿Le preguntó a Dios? No. ¿Dios tenía el poder para parar eso? Sí. ¿Por qué no lo pudo parar? Porque Dios no viola tu voluntad. Él te deja hacer lo que tú quieras. ¿Vemos qué sucedió? Esa, por no consultar a Dios, ocasionó que Abraham pusiera a trabajar más. Tenía que preparar Egipto, tenía que preparar a Faraón, tenía que preparar que los hermanos vendieran a José para enviarlo a Egipto y tenía que hacer todo eso. ¿Por qué? Por una desobediencia de nuestro padre Abraham. Cuando alguien te profetice, dile, recibe la profecía, llévala al altar. Padre, mira, me dijeron esto, ¿tú qué crees? Y espera que te conteste. No te muevas hasta que Dios te conteste. Porque entonces mira lo que sucedió. Estamos viendo lo que sucedió con Abraham. ¿Qué sucedió? Que su descendencia estuviera 400 años esclavos. Una profecía falsa te puede tener esclavo el resto de tu vida y a tu descendencia. Consulta a Dios. Consulta a Dios. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Todavía no tenía hijos ni descendencia y le anunciaba que serían esclavos por 400 años. Aquí yo me hago una pregunta. Abraham tuvo la oportunidad de preguntar a Dios, Señor, ¿qué hago para evitar que mi descendencia no se esclava? ¿Qué hago? ¿Qué hago para evitar eso? Yo sé que Dios se va a contestar porque ahora mora el Espíritu Santo en ti. Amén. Mora el Espíritu Santo en ti. No te puede engañar. ¿Ok? Ya en este tiempo, Abraham había creído a Dios. Y el Señor se lo tomó como justicia. Si lees tú, sobre todo Génesis 15:6, dice, Abraham le creyó a Dios y Dios se lo tomó como justicia. Imagínate, ya le había creído todo y llega el momento en 15:13, ¿por qué Abraham no le creyó eso? Y le dijo, a ver Dios, esto como que no va en línea con lo que tú me hablaste primero. Ahora explícame esto, ¿cómo mi descendencia va a ser esclavo? ¿Qué tengo que hacer para que no sean esclavos? Y ahí Dios le hubiera contestado. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Amén. Ok. Tenemos que preguntar siempre qué tengo que hacer para evitar que este coronavirus me toque. Aleluya. ¿Qué tienes que hacer? Tomar tu poder, tomar tu autoridad en el nombre de Jesús y decirle, a mí no me tocas porque Dios está por mí. Amén. Amén. El Señor ya había conversado con Abraham y le había obedecido. Pero quizás, como muchos de nosotros, la emoción le ganó a Abraham y se olvidó de preguntar sobre esa profecía de esclavitud por 400 años. Por eso cuando nosotros nos profeticen, llevemos la profecía a Dios para preguntarle a ver qué dice y no movernos por las emociones. Porque el oír una profecía de bendiciones te emocionas. Pero cuando viene algo como Dios le dijo a Abraham, no lo tomamos en serio o simplemente nos asustamos y dejamos que suceda porque así dijo Dios. Hermana, Dios la va a bendecir, pero le va a venir un año de enfermedad. Ay, ok, pues sí, pues la voy a recibir. Dios me dijo, no. No. Hermano, Dios lo quiere bendecir, pero usted ha sido desobediente. Cuando dicen pero, te condicionan y Dios nunca te condiciona, Dios te bendice. Solamente pregunta. Pregúntale a Dios. En la ley era una ley condicional. Si no cumplías la ley, Dios no te podía bendecir. Hoy en la gracia no hay esa ley condicional, porque tú tienes la gracia dentro de ti. Amén. Ahora tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Ahora tú tienes ese derecho de preguntarle a Dios, a ver Dios, fíjate, me preguntaron esto, me profetizaron esto, ¿qué hago?
Eso no vino de mí, amén. Y no lo recibes. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y sigues caminando. Amén. Recuerda que ahorita en esta mañana estamos aprendiendo, Dios no viola tu voluntad. No violó la de Abraham. Quizás si Abraham le hubiera preguntado al Señor, le habría contestado, mira, Sara, tu mujer, te va a ofrecer a Agar, su sierva, no la tomes. Pero Abraham no le preguntó. 90 años, 30 años. ¿Qué haría un señor de 30 años con una de 90 con una de 30? Bueno, Dios me la envió, yo tengo que obedecer a Dios, Él me la envió. No había ley contra el adulterio, pero sí había consecuencias por cometer adulterio. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Amén. Ok, gloria a Dios. Dios tiene todo para parar todo, pero no puede violar tu voluntad o la voluntad de alguien más. Dios envía para que las personas ejecuten lo que Él habla. Cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, ponemos a trabajar a Dios de más. Gloria a Dios. Tuvo que preparar todo lo que tenía que suceder para que se cumpliese, para que su pueblo fuera esclavo. Yo creo que Dios le dolía, como nos duele a muchos de nosotros, ver a nuestros hijos esclavos. Pero Él no puede violar sus propias leyes. No dejemos que las emociones nos ganan y se nos olvide preguntar a Dios. Así vamos a evitar 400 años de esclavitud. No tenemos que dejar que nuestra descendencia sea esclava, sino que tenemos que dejar una descendencia próspera, llena de prosperidad. En medio de una bendición, cuando Dios nos está bendiciendo, es importante no movernos por lo que sentimos, por lo que vemos o por lo que tocamos. Y terminemos de oír todo lo que Dios tenga que decir en mi vida. Eso es palabra de Dios. Si no la puedes leer toda, Dios te va a hablar por un sueño. En medio del sueño, atrévete a preguntarle a Dios. Me ha pasado que cuando Dios me habla a través de un sueño, yo dejo de soñar y le digo, ok, Dios, ¿qué me quieres decir con esto? Y Él me empieza a decir, ok, voy a hacerlo. Tú también lo puedes hacer. Pero cuando estás en medio de un sueño, pregúntale a Dios. Deja de soñar y pregúntale a Dios. Este sueño, ¿qué quiere decir? ¿Qué va a suceder? Y él en ese mismo momento te empieza a resolver. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en ti. El Espíritu Santo está en ti. Y tienes tú el derecho legal por el Espíritu Santo de preguntarle a Dios cosas. Amén. No estás violando ninguna ley. No estás haciendo algo en tu emoción. Estás en un derecho legal dado por Dios a través de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y cuando Él fue a la cruz del Calvario, Él te da ese derecho legal. Cuando resucitó de nuevo, le despojó de todo principado y toda autoridad que el diablo tenía sobre de ti. Y a ti te dio las llaves del reino de los cielos. Y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ti. Por eso tenemos que tomar esa posición recta de que nosotros somos hijos de Israel, somos hijos de Dios. Tenemos poder, tenemos autoridad. Amén. Amén. Nosotros tenemos que saber, tenemos que saber que nunca tenemos que estar atribulados, tristes, porque creer a Dios no te pone condiciones. Si crees que lo que debes de hacer está mal o no va en línea con lo que Dios quiere, hazle una pregunta, pregúntale. Así vas a evitar cosas que Dios no quiere que sucedan en tu vida. Atrévete a preguntarle a Dios. La profecía es muy delicada. Siempre que te profeticen, lleva la profecía al altar, pregúntale a Dios. No te muevas por tus emociones, puedes traer consecuencias. Éxodo 1:7, los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Ya se había muerto José, se habían muerto sus hermanos,
pero los hijos de Israel quedaron en Egipto y eran tan fuertes y se había llenado la tierra de pueblos israelitas. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, le habló el rey y le habló a su pueblo y que ¿saben qué? Miren los judíos, los hebreos, los hijos de Israel se han aumentado, se han hecho mucho. Verso 9, se han hecho muchos. Y mira lo que el mundo tiene que esperar de ti. El mundo tiene contra la pared a los cristianos. Nosotros somos los que tenemos que tener al mundo contra la pared. Mira lo que dice el faraón, el rey de Egipto. Veía el poder de los hebreos. Tienen que ver el poder de los creyentes nacidos de nuevo. He aquí el pueblo, tú, los hijos de Israel, que es mayor. Eso tiene que expresarse el mundo de ti. Cuidado con los cristianos porque es un pueblo temeroso de Dios y Dios está con ellos, no nos metamos con ellos. El faraón dice, mira, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Cómo podemos hacer, verso 10, cómo podemos hacer para detener? ¿Cómo puede hacer el mundo? ¿Cómo el diablo quiere pararte? ¿Cómo va a lograr pararte el diablo? ¿Qué tiene que hacer el diablo? Llevarte como esclavo. Ese es su único objetivo. Si él logra tenerte con una mente de esclavo, te va a dominar. Por eso tenemos que renovar nuestro entendimiento, nuestra mente. Jesús en el libro de Mateo, su visión fue, vete con la mente renovada. ¿Por qué? Porque dice arrepentidos. La palabra arrepentimiento quiere decir renovar tu mente. Tienes que tener una mente renovada, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando nosotros no renovamos nuestra mente, siempre vas a vivir de tu pasado. Siempre vas a tener con una mente de esclavo. Y el mundo no se va a impactar contigo. Pero cuando tú renovas la mente, tú impactas al mundo. ¿Se acuerdan cuando Josué se acercó a Jericó? Cuando la gente de Jericó, los dos espías lograron entrar a Jericó con Rab, Rab les dijo, los espías no sabían nada. Y Rab les dijo, sabemos del Dios de Israel. Sabemos que ese Dios abrió el mar. Sabemos que ese Dios abrió el Jordán. Todos aquí en Jericó le tienen miedo al Dios de ustedes. Los dos espías, wow, nosotros no sabíamos que nos tienen miedo. Y nosotros los cristianos somos los que tenemos miedo al mundo. La cosa está al revés. Hay cristianos que tienen miedo lo que el diablo mandó a ese coronavirus, le tienen miedo. Cuando la coronavirus se tiene que tener miedo a ti. Ni siquiera se tiene que acercar a tu casa, ni a tu vida, ni a nada. Porque el Dios que tú le sirves es Dios poderoso. Este virus sabe que el Dios abrió el mar rojo. No se puede meter contigo. Pero yo tengo que saber y tomar esa actitud. Mi mente tiene que estar completamente renovada y saber que yo tengo el poder y la autoridad con todo lo que el mundo quiera mandar a mi vida, a mi casa y mi descendencia. Amén. Gloria a Dios. Seguimos. En el verso 10 no lo hemos leído. Dice, ahora pues, seamos sabios. ¿Qué hizo el faraón y el rey? Planearon algo contra el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que no se multipliquen. Porque si se siguen haciendo muchos, se van a poner en acuerdo con nuestros enemigos de alrededor y van a venir y nos van a derrotar. El rey pensaba eso. Los hijos de Israel no pensaban en pelear. Los hijos de Israel solamente pensaban en salir libres. Pero ya el pueblo le tenía miedo. Ahora ya estaban ahí, ya había ha sucedido un problema, ya estaban ahí, ahora los querían tener como esclavos. Pasaron muchos años y el faraón no supo nada de José, solamente le tenía al pueblo de Israel, que era mucho. ¿Qué hicieron? Planearon para tomarlos como esclavos. El tiempo que Dios le había dicho a Abraham que iba a suceder, había llegado. Los hijos de Israel, esclavos, ya estaban como esclavos. Ahora, los hijos de Dios, esclavos, no son una buena imagen de un Dios poderoso. Un cristiano mediocre no es una buena imagen de un Dios poderoso. Un cristiano enfermo no es imagen de Dios poderoso. Un cristiano pobre no es imagen de Dios poderoso.
una imagen, un cristiano que ora y no sucede nada, no es imagen de un Dios poderoso. Porque tú y yo somos hechos a imagen y que Semejanza de Dios. ¿a quién tenemos que representar? A Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Milagros, señales y prodigios. Tenemos que caminar en ese poderío. Amén. ¿Están de acuerdo? Aleluya. Ok, seguimos. Dios puede parar todo, pero no puede violar la voluntad de cada uno. Amén. Tenemos que saber que no debemos de ser esclavos del sistema del mundo. Dios no viola tu voluntad o tu libre albedrío. En el Edén, el hombre, si me pones por favor ahí Génesis 2:16, en el Edén, el hombre era como Dios. Lo hizo, de acuerdo a Génesis 1:26, lo hizo a su imagen, lo hizo a su semejanza. Caminaba el hombre en el Edén, caminaba como Dios, hablaba como Dios, pensaba como Dios. Solo que Dios había impuesto una ley para el hombre que había creado a su imagen y semejanza. Dios no puede violar la voluntad de la persona. Dios no puede violar la voluntad de la persona. Si tú decides hacer algo en tu propia voluntad, Dios no la viola. Yo no salgo porque me contamino, Dios te deja. Y lo más seguro es que contamines cuando salgas. Dios no viola tu voluntad, Él te deja hacer. Cuando nosotros no conocemos la voluntad de Dios, cuando nosotros no actuamos como Dios, porque Dios nos hizo su imagen y semejanza, van a surgir declaraciones como, es que Dios sabe, pero yo tengo miedo. Y Dios sabe que tengo miedo. Es que si es su voluntad de Dios, todas esas declaraciones son declaraciones hechas. Lo voy a decir por cristianos mediocres que no conocen la voluntad de Dios. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, tú dices, en el nombre de Jesús yo soy sano, en el nombre de Jesús yo tengo victoria, en el nombre de Jesús ni un arma forjada, en el nombre de Jesús no me enfermo, en el nombre de Jesús soy victorioso, en el nombre de Jesús nunca soy pobre, en el nombre de Jesús nunca fracaso. Yo tengo una confesión, yo tengo mi binder de confesiones. Hay una confesión que yo tengo para mi vida personal con el yo soy. ¿Qué dijo Jesús? En Juan 18, 6 y 7, cuando dijeron, buscamos a Jesús, Jesús dio un paso al frente y dijo, yo soy. ¿Qué sucedió con los soldados? ¡Fum! Se cayeron. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Ve y diles que yo soy. Cuando tú dices, yo soy sanidad, la enfermedad se va. Cuando dices, yo soy rico, la pobreza se va. Cuando dices, yo soy casado, tu soltería se va y Dios te da una mujer o un hombre. Cuando tú dices, soy justicia, eres el hombre más justo o la mujer más justa. Cuando dices, soy sabiduría, aunque no se te quedaba nada, ahora se te quedan muchas cosas en la mente. Soy próspero. Cuando vas a un lado, todo lo que tocas prospera. Amén. Amén. Génesis 2:16. Mandó Jehová a Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Todo lo que hay. Todo lo que hay en el mundo es para ti. ¿Ok? Pero del árbol, de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué sucederá? Ciertamente, ¿qué sucede? Morirás. Ciertamente morirás. ¿Qué estamos viendo? Aquí Dios estableció una ley. Y ahí dijo, esta es mi voluntad, que no comas del árbol. Y esta es tu voluntad, si comes de él. Ahí estableció el libre albedrío, ahí estableció una ley que hasta ahorita él no puede violar. Él te deja hacer todo lo que tú quieras hacer. Tú y yo en nuestro propio conocimiento, está bien que yo haga esto. Está bien que una mentirita piadosa. Dios te deja, Dios tiene el poder de parar que no mientas. Pero Él nos dio libre albedrío. Entonces, si yo quiero recibir bendiciones, si no quiero que mi descendencia sea esclava por 400 años, no voy a mentir, no voy a robar, no voy a odiar, no voy a faltar la autoridad. Yo tengo que aprender a amar a mi prójimo, que mi prójimo no me ame.
Porque entonces estoy haciendo la voluntad del Padre. No estoy, Dios no va a dejar odiarte. Él no va a decir, ay, no odies al hermano. En mi palabra digo que no odies, ama al prójimo. Señor, pero no me cae bien, me cae gordo. Él me deja hacer eso. Pero yo no voy a recibir 100% de sus bendiciones. ¿Amén? Dios hizo todo el bien y el mal, es la voluntad, es tu voluntad de lo que quieras vivir. Deuteronomio también nos habla, yo hago la vida y la muerte. Escojo pues la vida para que tú vivas de ella. Amén. Dios hizo todo el bien y el mal y es tu voluntad de lo que quieras vivir. En Génesis 9:20 dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Verso 21. Verso 21 dice, y bebió. Aleluya. Verso 21. ¿Tú crees que Dios no tenía el poder de decirle a Noé, no tomes? ¿Y que Noé no tomara? Claro que sí. Pero Noé tomó su propia decisión, echarse una. No pasa nada. Una chela, ¿qué pasa? Con una. Dice, y bebió del vino y se embriagó. Dios tenía el poder de no dejar que Noé se embriagara, se emborrachara. Tenía el poder, pero no lo hizo. Porque no podía violar la libre voluntad o la voluntad de Noé. ¿Qué sucedió cuando Noé se echó una? ¿A quién cayó maldición? A su hijo Cam. Una sola chela puede caer maldición en uno de tus hijos. Una, pero el pastor no iba a tomar una copa. Bueno, ¿qué otras cosas del mundo hace? Noé hizo su voluntad y cayó maldición en uno de sus hijos. ¿Por qué Dios no lo detuvo para que no se emborrachara? Dios no viola tu voluntad. Génesis 16:1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Aleluya. Verso 2. Te ruego pues, mira cuánto le rogó Sarai. Te ruego pues, ándale por favor, llégate a ella. Y yo creo que aquel se ha de rogar, no, ¿cómo crees? No quiero faltarle a Dios. Ándale, llégate para que ella te dé hijo. No, quédate para ella, ¿cómo que yo voy a llegar a ella? Está bien jovencita. Por eso. ¿Ustedes creen que Abraham se hizo de rogar? Y Dios estaba ahí, pero él no puede violar la voluntad. Abraham pudo decir, no, Agar, vete, apártate de mí, Satanás. Y hubiera evitado una esclavitud de 400 años. Miren lo que ocasionó una esclavitud de 400 años. A llegarse a una joven que no tuvo que haberse llegado. Wow. Parece algo simple, acá nadie se va a dar cuenta. Mira, Abraham, acá nadie se da cuenta. Acá Dios te da permiso. No hay ley contra el adulterio. No tienen ley. No hay ley contra el adulterio, no hay ley contra la fornicación. Dios no te puede hacer nada. No había ley, pero sí había una consecuencia. Adán tuvo la consecuencia por hacer su propia decisión de comer del fruto. Amén. Lo que Sara y Abraham hablaron y cumplieron no era la voluntad de Dios. Esa conversación que vemos ahí no era la voluntad de Dios. Ellos hicieron su propia voluntad. Cuando tengamos sospechas si es la voluntad del Padre o no, preguntemos al Padre. Preguntémosle, Padre, en el nombre de Jesús, yo siento esto, pero creo que no está en tu palabra. 1 Timoteo 2:4 dice que la voluntad tuya es que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Yo quiero saber la verdad, y Él te la dice. Amén. Tenemos que preguntarle a Dios. Cuando hacemos nuestra voluntad, le damos más trabajo a Dios. Así tenemos a hombres de Dios que el Señor nunca violó su voluntad. Jacob engañó a Isaías. ¿Por qué Dios lo permitió? No puede violar la voluntad. Jacob
fue engañado, era un engañador y fue engañado por Labán, ¿verdad? Su suegro. Y también Jacob, un engañador, tomó otras mujeres. ¿Estuvo correcto que tomara otras mujeres? No, obviamente no. No había ley contra la fornicación ni el adulterio, pero era ilegal. Pero Dios no podía detener que tomara otras mujeres, porque él no podía violar su voluntad. Solo él tomó otras mujeres. Uno de sus hijos, el primogénito, se enamoró de su madrastra y tenían relaciones. En la misma casa, su hijo teniendo relaciones con su madrastra. Tremendo. ¿Por qué? Porque violaron la voluntad de Dios e hicieron su propia voluntad. ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan de eso? Siempre veremos consecuencias cuando nosotros violamos la voluntad de Dios. Antes de hacer lo que creemos que es lo correcto, preguntemos a Dios. Así evitaremos consecuencias causadas por movernos en nuestra voluntad. Aun cuando te profeticen, antes de moverte en lo que oíste, lleva esa profecía a Dios. Espera que te confirme. Así vemos en la vida de Moisés. Moisés, ¿se acuerdan en Éxodo 3:24? Se fue a Egipto. ¿Dios le dijo que se llevara a su esposa y a sus hijos o le dijo a él que se fuera? Ahora, se llevó a su esposa y a sus hijos. Y uno de sus hijos no estaba circuncidado, no hizo la voluntad de Dios, Moisés. Y en el camino se apareció aquel para matarlo. Y casi se murió. Pero la esposa, gracias a Dios que se la llevó, que no le había dicho Dios, se la llevó. Y dijo, wow, este desobedeció, porque aquel estaba inconsciente, casi estaba muerto. Y dijo, yo sé que mi esposo no obedeció a Dios, no circuncidó al hijo menor. Consiguió un cuchillo, lo circuncidó y Moisés vino a vida otra vez. Una desobediencia, no hacer la voluntad de Dios en un hombre escogido de Dios como Moisés. Después, más adelante, cuando el pueblo, ten cuidado cuando te irrite el pueblo, cuando te irriten en casa, ¿cómo contestas? Porque cuando te contestas enojado, te sacan de la voluntad de Dios para hacer la tuya. El pueblo irritó a Moisés y cuando tenían sed, ya había sacado agua de una roca. Le digo, ¿te acuerdas, Moisés, cuando sacaste agua de aquella roca? Sí, haz lo mismo. Pero el enojo de Moisés hizo su voluntad, golpeó la roca y se enojó Dios. Eso nos dice, ¿verdad? Que si nosotros hacemos nuestra voluntad, Dios se enoja. ¿Y qué le dijo? En Deuteronomio 32, tenía 120 años Moisés. Moisés sube a la montaña. Un hombre de 120 años subió corriendo la montaña. Y de allá vio la tierra prometida. Mira, ¿la ves? Sí, ok, nomás la vas a ver, pero no vas a entrar. Acuéstate porque vas a morir ahí. Ese es al Dios que le servimos. ¿Qué tan importante es hacer su voluntad? ¿Qué tan importante movernos en su voluntad? Y todo eso está escrito aquí para que nosotros no nos den una palabra torcida. Es que la voluntad de Dios es que te ponga una enfermedad. No, es que te la está torciendo el diablo. Que Dios no te va a dar ninguna enfermedad de nada. Es que Dios te puso esa prueba. Es que tu desobediencia, que Dios le dice que nada. Tú sigue la voluntad de Dios. Pregúntale a Dios siempre. ¿Okay? Vemos la vida de Moisés, ¿verdad? Y después, ¿quién le siguió? Josué. Josué, ¿se acuerdan cuando perdió una batalla? Era porque Acán había robado y estamos perdiendo, pero Josué no le preguntó al Señor. Yo creo que antes de ir a la batalla, Josué le preguntaba en otras batallas, pero en esa batalla no le preguntó. Y no le preguntó, y cuando no le preguntó, perdieron la batalla y regresó Josué. Perdimos, ¿qué pasó, Señor? Y ahí fue el Señor que le contestó. Muchas veces Josué se hizo como muchos cristianos. Después de la tempestad, quieren preguntarle a Dios. Dios quiere que le preguntes antes de la tempestad, para cuando la tempestad venga, esa ya no te toque. Josué no le preguntó a Dios y perdieron. Y cuando vino y le preguntó a Dios, dice, es que hay maldición, uno se robó a cosas de Jericó, de allá, del manto babilónico, lo tienen ahí, eso está causando maldición. Ve. ¿Y qué hizo? Los apedrearon a los que no hicieron la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan de esa historia de Josué? Bueno, vemos en Josué que también sucedió eso. Vino Otoniel. También Otoniel
Ya sabemos lo que hemos leído en la vida de Otoniel. Después vino Gedeón, y luego Sansón, y luego David, y luego Salomón, y muchos reyes. Y Dios nunca violó la voluntad de ellos. Salomón, el hombre más sabio, riquísimo, deseó tener mujeres. Dios no violó la voluntad de él. Deseó, las mujeres visitaron a adorar vales y ídolos. Tampoco Dios violó la voluntad. Él podía parar, pero Él no permite, porque Él en Génesis estableció una ley y esa ley sigue vigente. Él nunca va a violar tu voluntad. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero cuando hacemos la voluntad de Dios recibes bendiciones. Y cuando te sales de la voluntad de Dios, no solamente tú, tu descendencia recibe maldiciones. ¿De quién es la decisión de cambiar? ¿De Dios o tuya o mía? De nosotros. De nosotros. Amén. Gloria a Dios. Pero aquí viene, es importante saber que Dios no viola la voluntad. El deseo de Dios es que todo el tiempo nosotros seamos su imagen y semejanza. No podemos hacer una pregunta acerca de Jesús. Pensemos en Jesús. Él estuvo en un cuerpo natural como nosotros. Luego llegó, Él estuvo en un cuerpo natural como nosotros, ¿verdad? Jesús. Llegó a pensar no hacer la voluntad de Dios y hacer lo que hizo Adán. ¿Se acuerdan? Jesús llegó a pensar eso. Si te es posible, estaba en un cuerpo humano como el tuyo y como el mío. No digas, ay, es que Jesús fue hijo de Dios. Él también llegó a pensar en hacer la voluntad de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, pensaba como tú, pensaba como yo, en la tierra. Señor, si te es posible, por un momento, pensó, Señor, mejor llévame de regreso al cielo y envía un ángel que muera por mí si te es posible. Hazlo de otra manera, pero yo no quiero ir a la cruz. Y rápido reaccionó, pero no, haz como tú quieras. Todos tenemos pensamientos. Jesús mismo los tuvo. Todos tenemos pensamientos. Pero cuando venga un pensamiento que no va en línea con la voluntad de Dios, no, Padre, que sea como tú quieras. No, Padre, esta enfermedad yo sé que no viene de ti. Y tú quieres que sea la sanidad, yo recibo mi sanidad. Y así Jesús, ¿verdad? Dijo, no, Señor, que sea como tú quieras. Por instantes, Jesús sintió la carne en lo natural. Pero le dijo al Padre, Padre, yo vine a hacer tu voluntad, pero no habrá otra manera de cómo hacerle. No, hágase como tú quieras, dijo el Señor. Esto es porque en la tierra todos tenemos, incluyendo Jesús. Jesús también, a pisar esta tierra, tuvo su libre albedrío. Y Dios no lo podía violar, siendo su hijo. Adán decidió ser. Dios tenía todo el poder de decir a Abraham, Abraham, ya te dije que no comas esa manzana, no te la comas, manzana, fruto. ¿Se la comió? ¿Por qué? Porque tuvo libre albedrío. Le dio una mordida. Amén. Así también nosotros estamos en esta tierra. Yo decido. ¿Hago mi voluntad o hago la voluntad del Padre? En la tierra todo el mundo tenemos libre albedrío. Hago lo que me parece mejor, hago lo que yo creo que está bien. Al cabo no le hago mal a nadie. Es mi vida. Dios sabe que lo amo. Él no va a hacer que me vaya nada mal. Él no va a dejar que me pase nada. No. Él no viola tu voluntad. Probablemente a ti no te pase nada, pero tus generaciones van a quedar estancadas, esclavas. Tú vives una vida cristiana bien, pero te das cuenta que tus hijos y tus nietos tienen muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque Dios no viola tu voluntad. Y al no violar tu voluntad, yo hago mi propia voluntad. Pero acuérdate, Abraham vivió plácidamente, pero sus descendientes, ¿cómo vivieron? Dios quiere evitar algo en el futuro con tu descendencia. Él no viola tu voluntad, así de que todo momento hagamos nuestra voluntad. Amén. Él quiere que hagamos la voluntad de Él en la tierra para glorificar a Él. Jesús solo hizo la voluntad del Padre. ¿Qué sucedió cuando Jesús hizo la voluntad del Padre? El Padre se glorificó en Él. Cuando tú haces la voluntad del Padre, el Padre se glorifica en ti. Así de sencillo. Amén. Dios les bendiga. Amén.
Amén. Gloria a Dios. ¿Aprendimos algo? Amén. Gloria a Dios. Amén. Le nos despedimos de nuestros hermanos que se conectaron en Facebook Live. Saludos a todos, un abrazo y los esperamos el miércoles a las 7:30 para estar en otro servicio en vivo de Facebook Live. Y el viernes también, y así estamos llenando el mundo con la gloria de Dios, como dice Isaías, así como las aguas cubren la mar. Amén. Dios les bendiga.